Esta semana también continuó la agenda internacional, en cierta medida marcada por lo que vemos en imágenes y lo que podemos seguir ya a esta altura, porque me da la sensación que no tiene el mismo peso informativo que antes, en Libia, ¿no? Sí. Me parece que ahora se habla más de Gaddafi que de Libia, Sí. ¿no? Es Sí. como que se ha corrido el eje, interesa bastante poco lo que le está pasando al pueblo de Libia, digamos, ¿no? Sí, sí. Y me parece que el objetivo ya está cada vez más claro de que al joven Gaddafi, ya no tan joven, el joven brillante en su momento, Poco estirado está, pero... poco estirado, se lo quieren llevar puesto, podríamos llegar a decir en términos sutiles, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, De alguna manera. Ahora, ¿Abandonó el país su canciller, puede ser? Sí, desertó... es una interna, ¿no? Del gobierno. Obvio. Es una interna. Obvio. Ahora, lo llamativo con esto, el que ha, si se quiere, aumentado el nivel de visibilidad respecto al conflicto en Libia ha sido el presidente de los Estados Unidos. Sí, que había arrancado... Que había arrancado perfil bajo, dejando Ujú. que actúen, o por un lado las tropas, digamos, ¿no? Y por otro lado los cuadros más de vinculación a la diplomacia norteamericana. Y me parece que se ha subido claramente sobre el conflicto, Sí, ¿no? sí. Y está muy expuesto. Esta semana fue una demostración de ello, ¿no? Sí, hubo un discurso en la ciudad de Washington, en una dependencia, un local universitario de donde se prepara gente en materia de diplomacia y seguridad nacional, donde explicó por primera vez, creo, desde que comenzaron las operaciones militares en el marco de la resolución de la ONU, explicó por qué Estados Unidos participa de las operaciones militares. Algo que, si hacemos un poquito de memoria histórica reciente, desde la guerra del Golfo del año 91 con George Bush padre para acá, siempre las operaciones militares en las que Estados Unidos participaba iban precedidas o eran en simultáneo con un discurso presidencial, Claro. cuando se iniciaban las operaciones, ¿no? Esta vez fue al revés. Pasaron, ¿cuánto? Más o menos 10 días desde que Entre se 10 y iniciaron 12 las días. operaciones. Recién esta semana, el miércoles pasado, Obama habló públicamente de un discurso explicando por qué Estados Unidos participaba de esta coalición principalmente de naciones europeas y occidentales y algunas de la Liga Árabe, ¿no? Diviértame, Violete, diviértame. Deme un hecho divertido para escuchar cómo argumentan ahora el Nobel de No, la yo antes Paz, quería- cómo justifica su participación en una guerra. Antes de eso quería decir Diviértame. que está claro cuál es la diferencia entre los republicanos y los demócratas. Sí, digamos. que Los uno republicanos dice- anuncian las guerras y los demócratas las comentan, las digamos, explican. que las explican. Pero en algún lugar Pero los dos de las hecho, lo mismo. favorecen, digamos, claro. Sí. Claro, y en algún punto, y esto es lo paradójico del caso, ambos las explican utilizando argumentos similares. La libertad. Sí, también, pero más que la libertad, que es un concepto bien específico, utilizan el concepto de nuestros valores, el concepto de valores morales. ¿Mm? No te voy a andar explicando en letra fina todo el discurso, porque fue un discurso largo aparte, llevadero, como es el estilo típico de Obama Porque- para pero- la Pero sigue oratoria. estando la idea de que nuestros valores los queremos llevar a esos lugares. Sí, en sobre esos todo- términos, sí, ¿cómo es la porque, explicación? a ver, hay una discusión... Me hace acordar a la cristiandad, por eso me hace acordar No, a es que a no la Edad estás muy, Media. pero no estás muy, no sé si tanto la Edad Media, pero no estás muy lejos de la cuestión de los valores cristianos, porque hay una vieja polémica en materia internacional en Estados Unidos que tiene que ver con aquellos que defienden o que proclaman que Estados Unidos debe intervenir en el mundo de acuerdo a sus intereses nacionales, pura y estrictamente, el realismo político más estricto, ajeno a cualquier moral, y están aquellos que dicen no podemos tener una política basada en el interés nacional solamente basada, valga la redundancia, en un mero interés amoral, sin valores que la sustenten y la apoyen, ¿no? Y Obama parece haber encontrado o intenta encontrar un camino intermedio en todo esto, ¿no? Él dice una pasaje del discurso decía una cosa, no es textual, pero la idea es esta. No es parte de nuestro interés nacional, decía Obama, ver cómo Gaddafi masacra a su propio pueblo. Dice, yo... Es decir, podría no importarnos. No, al revés, digamos, él
dice una afirmación por la negativa. Por la negativa. Dice, es nuestro interés, digamos, en realidad sería, es nuestro interés nacional Sí. impedir que cada AFI masacre su propio ok. pueblo. Ujú. Me hace una afirmación por la negativa. Sí. Y se pone él en primera persona, porque yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a tolerar. Digamos, es el casi... Está- Caudillo del interior del país. Está Durán Barba ahí atrás. Claro, está el asesor de Macri detrás. Caudillo. Y es muy interesante porque él plantea esta cuestión. Dice, el interés nacional es un concepto, es una idea, es una noción muy cara al realismo político. Ujú. Sin embargo, él a esa idea cara al realismo y al realismo carente de valores morales le da un contenido claramente moral, que es la protección de los derechos humanos de los civiles libios. Ahora yo te quiero hacer una pregunta y también porque el que viene siguiendo FM Latina de la mañana de hoy, también se conversó de esto en El Mundo Sigue Girando y de cómo está la evolución del conflicto en sí mismo. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿En cuánto le conviene a Obama asumir este perfil? Esa es la gran discusión. Porque me da la sensación de que él está haciendo una apuesta de altísimo de riesgo. altísimo riesgo. Porque es una apuesta que lo diferencia muy poco de sus rivales en términos electorales. Es casi que está aplicando la misma política con un matiz con un estilo que está tratando de construir diferente al que pudieron llevar adelante Bush padre y Bush hijo, Sí. digamos, ¿no? Pero que en algún lugar termina de ser algo justificatorio de incursiones militares estadounidenses en lugares absolutamente alejados del sentir promedio de los estadounidenses, que no dejan de estar, ayer se anunció, creo que el índice de desempleo en los Estados Unidos, Ujú. que no deja de estar preocupado por otras cosas, Sí. ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando vos tenés garantizado tu bienestar individual, porque no creo que los americanos, así como los argentinos, tengan demasiados intereses económicos colectivos, sino que cada uno le vaya bien en lo Exacto. suyo, digamos, Sí. ¿no? Cuando vos tenés eso garantizado, vos te preocupás por la democracia en Medio Oriente, te preocupás por el trabajo esclavo en el sudeste asiático, te preocupás por todo este tipo de cuestiones, te preocupás por las democracias en América Latina, pero cuando no tenés garantizado tu sustento cotidiano, tenés riesgo a quedarte sin empleo, a no cobrar el salario, a que tu fábrica cierre, a que te rematen una casa hipotecada. Digamos, cuando vos tenés esos problemas y al presidente lo notás justificando una incursión militar en Libia, ¿sí? Este muchacho está hablando de una cosa totalmente distinta a la que me está pasando a mí. Sí. Por más que lo diga en términos Sí, sí, amigables sí. y con un tono espectacular que yo admiro de Obama, Sí, sí, que es sí. de Sí, los sí. grandes oradores del último tiempo, Sí. digamos, ¿no? Pero me parece que esa distancia entre la percepción cotidiana del estadounidense y por dónde va la agenda de la política, cuando esa brecha se amplía demasiado, en algún punto va en contra Obvio. del liderazgo. Esa es mi duda, si efectivamente él va a poder capitalizar esta circunstancia o esta incursión en términos políticos más pragmáticos, Ujú. o esa distancia que en algún momento se había empezado a ver y que tuvo quizás un momento de mayor expresión en la elección legislativa, Sí. que perdió bastante feo, Feíto, digamos, ¿no? feíto. Bastante feo. Esa brecha se va a seguir extendiendo, digamos. Hoy, vos sabés que yo en estos días me he estado preguntando muy asiduamente ¿qué pasó en el medio de el Obama del Yes Weekend, Sí. de la campaña electoral, a este Obama que vos estás describiendo perfectamente. Asumió el gobierno, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. claro. Pero, entonces, vos decís, asumió el gobierno, perfecto. Yo casualmente estoy leyendo en estos días una biografía respecto de cómo es la historia de la carrera política de Obama previa a llegar a la presidencia, un libro muy interesante, se llama El Puente, al que le interese abordarlo, donde vos vas viendo la evolución ideológica de Obama en estos términos que te decía previo a la campaña electoral, Sí. ¿no? De profundo compromiso social, de profunda sensibilidad con las situaciones de pobreza, las situaciones de exclusión social. Ujú. Y vos después ves este Obama rescatando a los grandes poderes financieros a la hora de ejercer el poder. Y en un momento, vos sabés que hay un pasaje muy cortito que me llamó mucho la atención, donde el periodista, que es el autor del libro, hace este análisis, y que creo que es la raíz de fondo, para por ahí encontrar la punta del ovillo y desenmarañar esta interrogante que es Obama hoy. Obama podría haberse quedado, dice el libro,
en una posición pura y estrictamente de defensa de los principios como un líder de movimiento. Sin embargo, en un momento se dio cuenta que tenía que ser político, y para ser político tenía que, en algún momento, a sus convicciones y a sus ideas más arraigadas, ceder para alcanzar compromisos. Y esa idea a mí me dejó haciendo mucho ruido en la cabeza, porque significa que en realidad estás terminando por transar tus valores en aras de conseguir objetivos políticos. Sí, es una mirada un poco benévola, me parece, hacia el propio Por Obama. supuesto, sí, si no es una biografía crítica, eso queda claro. O de mucho lugar común, porque en realidad, si vos te justificación. pones a pensar, en algún lugar la tarea de gobierno, uno no hace exclusivamente lo que quiere en términos ideológicos Por y de supuesto. convicciones. Es decir, uno va encontrando un punto más para el lado de las convicciones, más para el lado de los intereses, y va encontrando un punto sobre el cual se para a la hora de gobernar. Digamos, eso es lógico, que uno no puede hacer todo Sí, al mismo pero en tiempo. algún momento vos trazás una línea. De decir, de acá no me puedo bajar, porque si no me estoy traicionando Porque a mí mismo. lo que está pasando, y esto es lo que te quiero decir, es que él, me parece que después de las elecciones legislativas, él vuelve a generar un proceso de recomposición de imagen social en los Estados Unidos, con la sumatoria de dos elementos. Da la idea de que la crisis había tocado su piso y se empezaba a recuperar. Y por el otro lado, que él retomaba temas de agenda que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Sí. Entonces, el problema de esto, y vuelvo al inicio de mi análisis, es que los estadounidenses vivan esto como una violación de un contrato electoral. Porque él, cuando en los tiempos del Yes Weekend, no le decía que iba a ir a invadir Libia. No. Le hablaba de otras cosas. Le hablaba del seguro de salud, le hablaba de las situaciones de los migrantes, le hablaba de las cuestiones efectivamente de acceso a viviendas, le hablaba de todas las cosas que al estadounidense medio le preocupan muchísimo más que los otros circunstancias. Lo ¿no? cual da por tierra con aquella famosa idea de que un negro en el poder máximo de Estados Unidos sería una situación mejor para Estados Unidos y para el mundo. Creo que ni el color ni la condición sexual, y vale esto también para las mujeres, eso ya está demostrado hace muchísimos años, pero hay un romanticismo en muchos sectores, en mucha gente, en plantear, muchos analistas, en suponer que la llegada de Obama significaba, por el solo hecho de ser negro, un Estados Unidos mejor. Creo que hay una concepción del poder, y si Estados Unidos vive mejor o peor, es porque Obama habrá hecho mejor o peor las cosas, digo. Sí. Me parece que lo que puede haber reflejado en todo caso el triunfo de Obama en su momento fue que los Estados Unidos sí se permitía hacia su interior un presidente negro, sí, pero no hacia el mundo en cuanto a la construcción de ese poder. Y vale también para las mujeres cuando se dice, porque una mujer cuando esté en el poder será mejor, va a ser mejor porque aparecerá esta cosa maternal de la mujer. Y Margaret Thatcher, justamente hoy recordamos un día donde quien condujo una guerra como la de Malvinas del lado del Reino Unido era una mujer. Digo, me parece que este momento de Obama demuestra eso como primera cuestión. Ahora, las propuestas electorales, y creo que pasa esto en Estados Unidos, en la Argentina, en Brasil, en todos lados, son la sumatoria de quizás una imagen atractiva para la historia de los Estados Unidos. La idea de el primer presidente de color, y por otro lado me parece que también era una propuesta, ¿no? Y me parece que se juntaban las dos cosas. Era después de los últimos gobiernos de Bush, estaba la idea, bueno, muchachos, necesitamos que nos vuelvan a hablar de las cosas que a nosotros nos interesan, y también necesitamos que nos vuelvan a hablar de un modelo de país distinto. Ya estamos cansados un poco de la eterna justificación de guerras en cualquier lugar, más con lo que había pasado obviamente en Irak, para garantizar mi acuerdo económico con el complejo militar en los Estados Unidos. Digo, me parece que eso fue lo que rompió Obama, y me parece que ahí está el riesgo, ¿no? Yo creo que con esto por ahí cerramos un poco la columna. Yo veía muchos paralelismos en este momento específico con lo que hace más o menos 10 años, un poquito más atrás, le pasaba a Bill Clinton en una situación similar.
Bill Clinton decidía hace un poquito más de 10 años bombardear a las tropas serbias que invadían Kosovo en el marco de la OTAN. Hoy Obama decide bombardear Libia, a las tropas libias que pelean contra rebeldes de su propio país en el marco de la OTAN. Clinton hacía ese bombardeo en Kosovo en medio de una batalla interna contra los republicanos por el presupuesto federal. Hoy Obama le está pasando exactamente lo mismo. 2 años después, Clinton ganaba la reelección, o Clinton se iba de la presidencia con una imagen positiva cercana al 80 y pico %. Dentro de 2 años, cuando haya elecciones presidenciales nuevamente, y muy probablemente Obama, salvo cosas muy extrañas, sea el candidato demócrata nuevamente, yo creo, si me apuras un poquito, que esta situación en Libia no va a formar parte de sus puntos en contra a la hora de el debate previo a la campaña o durante la campaña electoral. Lo que más se va a discutir, me parece, va a tener que ver cómo se resuelva hoy por hoy la dura batalla presupuestaria que está manteniendo con los republicanos en el Congreso, que es lo que vos, como vos decís, más le preocupa hoy al estadounidense medio, es cómo se va a resolver el presupuesto federal, que cuántas bombas están cayendo en suelo libio. Bueno, veremos cómo evoluciona. Yo normalmente tengo una posición de cuando los gobiernos que aparentemente son de centroizquierda empiezan a ocupar posiciones tradicionales de la centroderecha, en algún momento la gente, entre elegir el original y la copia, elige el original. Sí. Pero veremos cómo se da esa situación. Creo que todos teníamos, también en cierta manera lo que refleja esta mesa, que todos teníamos expectativas también superiores respecto al gobierno que está desarrollando Obama, aunque esté a 15.000 kilómetros de distancia de Argentina.